Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo desde el canal 35.1 de TV UJAT y en Radio UJAT en el 107.3 de FM, y no se nos olvide que este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Y bueno, es un programa bastante interesante que tenemos el día de hoy, y sobre todo porque tengo una grata compañía aquí, nuestra amiga y compañera profesora Verónica Castro. Vero, bienvenida. Un placer estar, maestro, nuevamente en este maravilloso grupo tan polémico de discusión, y es bueno. Eso es bueno. Gildardo. Pues como todos los martes, ya ahorita se va, mira, ya puso el maestro Bolívar cara de nada más no vengo un día y ya se ve. Nada más 2 días y ya dice. No, muy buenas tardes, como todos los martes en este espacio, haciendo un esfuerzo de nuestra División de Ciencias Económicas Administrativas para revisar la noticia de la semana y los principales problemas de carácter económico y social. No hablamos de política porque no es nuestro, no es en nuestros temas, no es pura economía. Eso después. Eso después. Bolívar. Bien dicho, Gildardo. Pues igual, buenas tardes, también bienvenidos al programa. Vero, una alegría volverte a ver acá en el programa. Gracias, maestro. Como dijo Rigo Tobar. Así es. Hoy inicia un mes más, ya estamos en marzo. En marzo. 3 meses ya parece que fue Sí, hace poco. Pues Dios Manzanero parece que fue ayer. Ya empezamos, vamos a empezar a terminar el primer trimestre, ¿no? Pues mira, hay tantas cosas en la semana que decir, noticias gratas y no gratas. Por ejemplo, tenemos ya se avecina el día 6, el día de nuestras compañeras que celebran el Día de la Mujer. Así es, Luego el problema del coronavirus. creo que por eso me invitaron, el Día de la Mujer, o sea, para que se viera equidad en esta mesa. Así es, y el coronavirus y muchas cosas más que hay en la noticia. Siempre te hemos invitado. No, Vero, Si no has querido venir es otra cosa. Es de las consentidas de nosotros aquí. Se los agradezco. Y eres de la que siempre estás en esta mesa redonda. Oye, pues son temas interesantes, por ejemplo, o sea, hace un rato los temas que comentaba, también el caso de que viene el censo de población, ya arrancó, el censo económico está por concluirse, que es importante también, que son temas que tienen que ver con la economía, tienen que ver con la sociedad. Así es. Y la última, que ya, aunque pasaron ya varios días, el hecho de que el presidente dice no a la condonación de impuestos, y bueno, también son temas que vamos a revisar nosotros el día de hoy. Veo, tienes la palabra. Tú me dijiste que querías hacer un comentario de las noticias de la semana, el caso de esa influenza llamada coronavirus, me decías, pero yo sí quiero decir el día 6, y eso sí es noticia de nosotros, sobre nuestras compañeras, porque es el día, ¿qué? ¿Jueves? El día... Miércoles 5, jueves 6, 4 miércoles, el 6 viernes, es de la mujer, bueno, entonces esos días, El 9, el 8, pero el 9 es el movimiento, a ver, pero bueno. Pero el movimiento, sí. Así es. Pero felicitamos a nuestras queridas y amantísimas compañeras de trabajo. Ellas somos un complemento en la vida diaria. Por eso Dios dejó así la naturaleza, hombre y mujer. Y la verdad que merecen nuestro respeto, nuestro aprecio y sobre todo porque somos parte de la vida diaria. Sí, de hecho, las autoridades del trabajo. dejaron en libertad sí. pues, decidir a la mujer si asistir o no asistir. Eso O sea, es por no la hay- parte política del gobierno, no hay- pero no sí, hay- pero si lo vemos desde el punto de vista natural, realmente somos complemento uno del otro. No puede sobrevivir ni existir si falta uno o el otro, ¿no? Yo creo que es la parte importante de nuestra vida y bueno que tomaron la iniciativa de nuestras queridas mujeres, compañeras, de celebrar su día, y eso es lo importante que viene ya esta semana, fin de semana prácticamente. Y el otro, el virus, que tú me quieres comentar ese tema, me dijiste. Sí, maestro, de veras que hay muchos temas que comentar, la verdad que sí. Esa igualdad de No te género. invitamos por el Día de la Mujer, ¿no? Sí, sobre todo por el Día de la Mujer. Bueno, sí, afortunadamente siempre he tenido el cariño de mis compañeros y bueno, ya está la invitación abierta y qué gusto estar nuevamente aquí en esta mesa de debate. La verdad que en una semana polémica, en donde no es un festejo, sino es parte de la igualdad, ¿no? de decir nuestra igualdad de derechos en todos los sentidos. Y yo creo que
van a avecinarse muchos eventos importantes y pues participar en ellos. Y la otra parte era hablar un poquito también sobre los temas sociales que se están impactando en nuestro país, en el mundo y en nuestro país, y bueno, qué está haciendo la universidad, qué estamos haciendo nosotros como profesores, como entes sociales, y qué estamos mandando a hacer a la sociedad, ¿no? La parte de este coronavirus, que es un proceso difícil y muy delicado de tratar. Vamos a hablar generalidades para no entrar en controversias y pánicos, porque efectivamente hay que tomarlo con toda la seriedad posible y explicarle qué estamos haciendo nosotros como profesores, qué estamos haciendo como universidad. Es más, el día de hoy va a haber en televisión una conferencia en TV UJAT, así es, en TV UJAT, canal 35.1, por favor, para que no se pierdan las medidas preventivas para la infección por coronavirus. Lo invita a la universidad, obviamente lo realiza la universidad, invitados el doctor Baldomero Sánchez Barragán, Jesús Pechcuy, el doctor Sergio Romero, la doctora Miriam Carolina, van a estar platicando más sobre este proceso, cómo se está haciendo. Mientras más informados estemos, es un hecho, mientras más informados estemos, vamos a tomar este proceso de manera natural y con todas las prevenciones posibles. Recordemos que tenemos que generar una cultura preventiva y no correctiva. Entonces, en este proceso de prevención nos están pidiendo cuestiones básicas, de no saludar de mano, no darnos un beso, no darnos de beso. Aquí que somos tan cariñosos en el Estado, que nos abrazamos y nos saludamos de a beso. Se acabó el cariño. Entonces, entendamos que en este proceso de contingencia, tratemos de tomar estas medidas y hacérselas saber a nuestros alumnos también, para que ellos a su vez, en sus casas, con sus familias, transmitan esta información preventiva solamente, sin entrar en esa situación de pánico. La gente que está estornudar de manera correcta, hacia el codo, no hacerlo de manera al aire. Entonces son procesos que tenemos que entender, que son económicos, han afectado, dijera el maestro Bolívar hace un momento, este proceso ha afectado la bolsa, entonces hay cosas que han estado impactando y finalmente impactan en la economía de nuestro estado. Bueno, ya las autoridades de Loja tomaron cartas en el asunto, he visto por algunas mantas que están en la desayuna ahí colgadas, y hay información en la página principal de Loja, también hay información por parte de las autoridades. Yo creo que por ahí se ha estado atendiendo este tema, de que tomó una connotación, empezó porque alguien comió un murciélago allá en China, y hoy por hoy tomó un giro a nivel mundial. Varias teorías. Tenemos nuestras redes sociales, estamos en Facebook, TV UJAT, en YouTube, en TV UJAT, Instagram, TV UJAT, Twitter, UJAT TV y www.ujat.tv. Y los jueves se repite este programa de 8 a 9 y media, de 8 y media a 9 y media, y el domingo de 3 de la tarde a 4 de la tarde, ahí está, otra vez Aprendamos Economía. Y bueno, si están viendo, por favor, les saludamos aquí del canal 35, y está oyendo también, sintonicen este canal y Radio UJAT. Y vamos con los temas, estamos con el tema que nos trajo ya Vero, nos un breviario acerca de lo que tenemos que hacer con respecto a esta Maestro, comida murciélago que se convirtió en el coronavirus. El programa especial es hoy a las 9 de la noche, Ajá. transmitido obviamente desde nuestro canal. Muy bien, así bien. TV UJAT, por TV supuesto. UJAT. Bueno, hablemos Gracias, del censo. Ayer ya arrancó el censo de población que se hace cada 10 años, el económico se hace también cada 10 años, y entonces hoy arrancó cada 5 años, es cierto, cada 5 años el censo económico. El conteo. Sí, el conteo. Y obviamente arrancó el de población. El censo es importante porque nos permite a nosotros conocer la población, el comportamiento de la población. Y yo leía, fíjate, que los aztecas, en la época prehispánica. Ya hacían sus censos. Ahí encontré el dato de un tal Xolotl, que dijo, un chichimeca, que dijo que ordenó que se hiciera un censo para contar a los de esa comunidad, de esos en ese momento. Y me llamó la atención, o sea, cómo hacían ellos. Leí el dato ese, de que pasaban por tu casa y si había una persona, ponían una piedra. Si eran 5, ponían 5 piedras. O sea, vemos que también se va manejando el número. Con los chichimecas. Sí, entonces, con los chichimecas. Y me llama la atención la forma en que cómo hacían el conteo. Según el número de personas, depositaban una piedra. Entonces, ya esto de los censos ya tiene historia a nivel universal, a nivel mundial, a nivel de nuestro país, y empezamos a buscarlo en varios lugares. Ya formalmente, obviamente lo vemos en 1995, que hizo el primer censo de población formalito aquí.
Porfirio y de Díaz, ahí, mande, Porfirio Díaz. con Porfirio Díaz, y de ahí se fue el censo. Yo nada más quiero decir qué significa censo, y de ahí te sigo la palabra. Una, censo puede definirse como el conjunto de operaciones destinadas a reunir, sistematizar y difundir en forma ordenada datos demográficos, económicos, sociales, que comprometen a todos los habitantes de un territorio en un momento determinado y en un periodo establecido. Eso entendemos por censo. Te cedo la palabra. Pues ya no me da qué decir, pero es cierto la definición. ¿Para qué sirve? Eso. ¿Para qué sirve? Ajá. ¿Para qué sirve el conteo? ¿O para qué? El censo. Así, derivado de lo que tú dices, el Estado puede construir políticas demográficas, pobreza demográfica, dependiendo de los resultados que dé esta aplicación, que es un conjunto de actividades, de una gama de información que el censo recoge en cada uno de los hogares, ¿no? Y esto arrojará pues resultados que tendrán interpretación objetiva y puedan ahí tomar decisiones. Yo diría cosa, ¿por qué aplicarlo? ¿Qué efectos tiene en la sociedad? Fíjate, el tema del censo de población y el censo económico son temas muy importantes Eso. para la política económica de un país, pero a mí me gustaría, antes de que entráramos de lleno a eso, porque... Te da su reversa. Es que hoy... Su reversa. Hoy surgió una noticia muy interesante y la importancia de esta noticia nos involucra, quizás las dimensiones de los resultados de lo que sucedió hoy va a traer más repercusiones que la enfermedad que mencionó la compañera Vero. O sea, hoy la FED en Estados Unidos hizo de emergencia una reducción de 0.5 de la tasa de interés. No estaba programado. Esto nos lleva a la crisis del 2008, cuando también se adelantan 18 días antes a promover una reducción de la misma dimensión de la situación económica. Lo hizo el Banco de México en el programa antepasado, ¿no? Sí, fue el antepasado. Hoy sucedió En Estados Unidos, ya esto el gobierno mexicano ya lo ha hecho, ¿no? No, estamos hablando del gobierno de Estados ya lo Unidos, sé, la lo sé, de lo que Reserva está hablando, Federal, pero el gobierno mexicano lo había hecho hace una reducción Bueno, del 0.5 con las implicaciones que tiene. Y eso, desde Muy un bien. punto de vista muy personal, Adelante. este año va a ser muy crítico. en La el mundo recesión y en el económica planeta, en todo el viene planeta. en serio. Seguimos platicando un ratito, ¿les parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso, seguimos platicando el tema del censo, aunque aquí se metió un gol, aquí nuestro amigo Gildardo preocupado por la bolsa de valores de Estados Unidos, No, la bolsa, el la 1.5 que bajó, el 0.25 que bajó la Fed de Estados Unidos. Y bueno, al rato en otro tema platicaremos a fondo esta situación, porque tenía razón, así empiezan las crisis mundiales, tenemos que analizarla hacia conciencia, aunque dice él que noticia de hoy. Y bueno, haremos un comentario más en profundidad, programas futuros que tengamos aquí. Con la Reserva Federal, ¿no? Hay un teléfono en el estudio, el 353-1596. Llámenos, reciban sus llamados, sus mensajes y síganos en las redes, que aquí estamos hablando del tema del censo, que también es importante para nosotros, tiene sus efectos en la situación de la población, ¿por qué no?, en la economía y en todo lo que mueve en este país. Vero, bien la palabra. Sí, me gustaría hacer hincapié en varios puntos importantes. Ajá. ¿Cuánto estamos gastando en este proceso censal? 16.5 millones de pesos. O sea, es una cifra importante, impactante, sobre todo para este proceso que se está manejando. 151,000 entrevistadores van a estar trabajando en este proceso a nivel nacional. Obviamente, aquí a nivel local tenemos 1.200 aproximadamente entrevistadores, así es, para este dato. ¿Qué novedades vamos a tener en este censo? Se van a tomar en cuenta y vamos a tener un censo sobre las discapacidades, que es un punto importante que debemos de tener, sobre todo para esa programación que se genera a nivel nacional. ¿Para qué nos sirve el censo? Para generar programas
Así es, gracias. Para generar problemas, falta de costumbre, maestro, del micrófono. No te preocupes. Sí. ¿Qué otro dato van a tomar en cuenta para este nuevo censo? El uso de las tecnologías. Los migrantes. El uso de las tecnologías y el acceso que tiene la población a estas tecnologías, tanto el uso como el conocimiento. Y otro tema que vi también en el censo es la cuestión de los migrantes, que te va a incluir este punto, ¿no? Y yo creo que por ahí va a estar muchos temas que van manejándose con respecto a la situación de la población, porque tengo un dato de lo que revisaba yo hace un ratito. La parte de migrantes, la parte de la gente que va a estar ahí en público, aquí tenemos un dato, buscaba yo por este lado. En tránsito. Los que están en tránsito, prácticamente... Como dice Vero, el uso de la tecnología va a permitir que no a fuerza esté un entrevistador enfrente. Es decir, puede pasar el entrevistador, no lo encuentra, vuelve a pasar, no lo encuentra, entonces deja con el famoso QR un recado para que él por teléfono pueda dar los datos. Se puede hacer entrevista incluso como protocolo de seguridad, porque ahorita los protocolos de seguridad son los mismos que se han manejado, que el chaleco, que la credencial, que el holograma, y que bueno, finalmente el más importante es que no abrir la puerta, o sea, atender a la persona de manera, o sea, afuera, y tener por seguridad finalmente, ¿no? ¿Qué es más? Aparecen 2 datos ahí para seguridad, para comprobar la identificación así es del encuestador. Así, 2 cosas van en el censo: población y vivienda. Temas que me llaman la atención, lo que es migración, incluso propiedad de la migración, la fecundidad y mortalidad, la discapacidad, que son puntos, el servicio de salud y educación, y la condición de actividad económica. Lo puntualizaron muy clarito. Sí, bueno, ve las condiciones de la vivienda. Claro. Pero esa es una entrevista, pues, o sea, el entrevistador no ve, sino de lo que responde afuera, ¿no? Puede ser. Pero yo te comentaba de los puntos que se van a tratar. Por ejemplo, la tenencia de la vivienda, los números de cuartos, los servicios que presta. Normalmente ha venido sucediendo así, de esa manera. Más que antes el contratista estaba adentro, ahora va a estar afuera. Yo creo que sí. Y obviamente el uso de la tecnología, creo que eso agiliza bastante el proceso. Si se tardaba van a usar una tabla que vale 1.700 pesos. Y automáticamente con relación a la cifra del costo del censo, ahí hubo un problema con los ceros. Son más de 16 mil millones de pesos. Pero le faltó el 1.000 nada más a ver. Nada más le faltó el 1.000. Sí. Yo creo que es muy importante las familias que nos están viendo, sobre todo porque siempre tiene que ser un adulto en casa que tiene que dar respuesta. Creo que debemos dar la información lo más fidedigna, lo más real. Más veraz. ¿Por qué? Porque de entrada, no se preocupen, esto no se va a usar para fines de manejo, una político. Información de que vayan a decir, fulano de tal, mire, hay 4 adultos y 3 no trabajan, o ganan el salario mínimo y por acá, por afuera, están diciendo que ganan 3 veces o 4 salarios mínimos. No, o sea, no nos vayamos en ese sentido. Tenemos que darle seriedad a este censo. Fidelidad. Para que lo que se diga se va a usar para las políticas que el gobierno vaya a implementar. Políticas de diversa índole. O sea, y entre más realistas sean las cifras, pues el gobierno tendrá la responsabilidad para hacer un mejor manejo. Entonces, si nosotros, como muchos cuando van al médico, ¿no? Y quiere hacer el diagnóstico el médico y no le dice la verdad, y le decimos cosas diferentes, pues el médico hace un diagnóstico totalmente equivocado, erróneo, porque no estamos diciendo la verdad. Si por ejemplo eres diabético y anoche te pones un refrescazo de eso con azúcar y tu torta y dice no, desayuno fruta, nada más desayuno fruta y agua. Y entonces esos 10 tacos de pastor que hizo la noche. Pero entonces tendríamos que informarle a la población el beneficio del censo. Claro. O sea, debemos de entender en qué beneficia el censo, en qué se beneficia que yo dé mis datos generales y sobre todo reales a la sociedad, ¿no? Más bien al gobierno. Se implementan políticas públicas
para mejorar nuestro proceso, para mejorar nuestra forma de vida. Es más, y otro punto también importante, la información económica genera también empleos. O sea, se ve dónde se tienen que instalar fábricas, dónde se tiene que invertir para generar y mejorar los empleos, ¿no? Y obviamente nosotros como universidades, ¿en qué nos beneficia un censo? Son nuestros profesores y alumnos para generar... Es una fuente de Así información es. para hacer estudios, estudios de mercado, de así todo. es, y generar datos reales para el beneficio de la sociedad finalmente. Entonces, es bueno dar información, sobre todo una información buena. Es tan sencillo. Por ejemplo, la política social que está aplicando el actual gobierno, su soporte de Informe de población es del 2010. Sí, esa información. Necesitamos actualizar en el 2020 todos esos datos que implican pues elementos. Pero di la verdad, para que hay que pueda decir ser la verdad. verdad. Así es. Para que funcione la política económica. Todo Otro censo que llama la atención, ¿cuál es? El censo económico. Importantísimo el censo económico. ¿Por qué razones? Sí, entonces con eso, bueno, la otra parte... Concluye la parte de la parte población. que de igual manera, o sea, claro que aquí la diferencia con respecto a lo social, ¿no? Pero también los censos económicos, como dijo el al inicio, son también una clave importante para la toma de decisiones del gobierno. Y este se basa ahora sí que a las unidades productivas, ¿no? Y las clasifica por sectores, ¿no? El agropecuario, el pesquero, ¿no? Las fábricas, las industrias. Es decir, va ya pues más a la unidad más pequeña, ¿verdad? Que es la empresa. Cada 5 años se hacen estos censos, fíjate, empezó en el 89, este censo económico prácticamente ya formalito, y lo que me llama la atención es qué cosa ofrecen estos censos económicos. Yo encontraba en lo que provoca INEGI es que habla de establecimientos de personal ocupado, remuneraciones, datos, ingresos. Ok, y ya puede ser por zonas, por ejemplo, en México, por actividad, por estados, por municipios, por regiones económicas. En finalidad hay una manera que nos da como resultado ese censo. ¿Y por qué me he emparejado los dos censos? Porque no puede separar uno de otro. En primer lugar, si hablamos del censo económico, ¿qué nos permite esos indicadores? Nos permite generar indicadores de lo que se puede hacer. 2, resultados para posible planeación que hace el gobierno. Otro, conocer las características del sector industrial. Los establecimientos, si son micros, si son medianos, pequeños, si son grandes, en fin, toda esa información. Y esa información, como decíamos hace rato, constituye pues la creación de políticas económicas. Claro. ¿Y quién se beneficia? La sociedad. Así, por un lado, tanto el sector social, pero también se beneficia el gobierno y el privado. O sea, vemos nosotros a los censos económicos y a los censos de población y vivienda, que son censos bastante importantes, porque yo comentaba hace un ratito, ¿por qué aplicar? Me regreso al censo de población. ¿Por qué aplicarlo? Porque conocemos nosotros el comportamiento de la población. ¿Qué cosa encontramos ahí? Por decir algo, en las tasas de incremento de la población económicamente activa, según el predominio que hay con respecto a las personas, ¿no? Población, más hombres o más mujeres, encontramos que ahorita la tasa de población es más alta. Hay más mujeres que varones en este momento, ¿no? Creo que el 52 y tanto por ciento son mujeres y 40 y tantos por ciento son hombres. Entonces nosotros, el censo de población nos lleva allá, regresamos al censo económico. Esos censos, ¿qué nos permite a nosotros, decías? Bueno, yo me regreso. Tenemos la oportunidad en el censo de población de ver una serie. Por ejemplo, tú dices que datan de 1900, el primer censo de población formal. 1985, 1895. Entonces los censos nos permiten esa información que podemos hacer las comparativas, ver el comportamiento de la población, cómo se da, y se aplican ya los famosos indicadores, o sea, la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad, la tasa de todas esas, y se ven en una serie histórica, ves el comportamiento del país, no sé, en un periodo dado, ¿no? Claro. Entonces, eso te da esa información que tú, bueno, cuando fuimos estudiantes recurríamos a esa fuente, ¿no? Y ya podíamos interpretar, ¿no? Y podíamos, inclusive CONAPO proyectó hasta el 2050 la población.
de México y por los estados y por Y municipios. parece que sí, ese dato tiene realidad un Así poco, es, ¿no? o sea, con con la ventaja ciertas de- variables que considera y se hace ese estudio. Entonces, eso es importantísimo como una herramienta, como un instrumento que se tiene para la planeación. De un Sobre país. todo con las tecnologías que tenemos, ¿no? Ya es Y- más fácil la información, Claro. remontando a la parte Sí. de información, de buscar información en los censos, pues antes lo hacíamos de manera física, ir al Irte instituto, al censo y exactamente. todo eso, ¿no? Sí. Y ahora ya con la tecnología No, ya lo tenemos a la mano y Claro, cualquier tienes a la mano, información, así así es, Y, cualquier y información. más información se va a obtener ahorita, ¿no? Ya el abanico Ok, de sí, preguntas es más sí, amplio, ¿no? El censo económico se hizo el año pasado, se concluyó el año Se pasado. termina ahora en 20 Ya los hay, resultados. ya hay datos preliminares del censo El censo. económico del 2019. Por ejemplo, que es cuando uno no entiende de qué es lo que está pasando en la economía de este país. El anterior fue en el 2014. Por eso, este año salieron 6.269.300 nuevos establecimientos, Pero seguramente donde que- trabajan 35.463.625 personas. Pero seguimos platicando al ratito, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Y se empareja Ya con- estamos de regreso ya con el programa, hablamos de economía, estamos platicando este tema de los censos y vamos ya cerrando este tema para hablar un poco acerca de la condonación de impuestos. Son dos censos importantes que estamos ya, el de población y vida que empezó y por concluir en julio de este mes de julio que viene, de 2020, vienen ya los resultados reales de lo que arrojó el censo económico del año pasado, que se aplicó el año pasado. Bolívar, vayamos cerrando el tema de los censos. La palabra al maestro Gildardo. Ah, está bien que lo interrumpimos. Ya, Eh, que Lo interrumpimos, ya. maestro, hace un momento. así Ya, que- ya es consigna. Por favor, Ya hay maestra. consigna. Ya hay consigna. Ya hay consigna. No, comentábamos que el censo económico juega un papel muy importante también para ver el desarrollo económico de nuestro país, qué es lo que está sucediendo. La actividad económica se da en los establecimientos, en el sector primario, secundario, terciario. Y nada más, decía yo, como un elemento de lo complicado que son las ciencias económicas, porque actualmente están diciendo que no crecemos, que el PIB para acá y que el PIB para allá. Pero si comparamos el censo económico de 2014, habían 5.654 establecimientos donde elaboraban aproximadamente 29.000 personas, 29 millones de personas. Claro. ¿Sí? Este nuevo censo que se hizo el año pasado Claro, subió 35.000. a 6.269 y laboran más de 35.000 personas. Hubo un incremento de más de Casi 5 35 millones. millones. Sí. Entonces, si vemos esto, sí hay una tendencia no solamente a incrementarse el número de establecimientos, claro que le toca al sector comercio, al sector servicio, donde mayor crecimiento hay de estos establecimientos, pero eso no limita ni le da menor influencia al sector manufacturero y al sector primario. Yo creo que el censo económico es un censo muy importante porque nos permite ver a un plazo de 5 años Corto cuál plazo. es el comportamiento de las principales actividades económicas, sobre todo de empleo, sobre todo de creación de riqueza. ¿Se nota que hubo inversión o no? Porque se aumentó de un 5 años a otros 5 años, un dato muy importante, ¿no? Sí, hubo- De 5.000 a 6.000. se generaron creció la- 5 millones de empleo en 5 años, Así 1 millón de es. empleos por Y año. creció 1 millón los establecimientos. Eran 5.000, ahora son 6. Y nos 6, permiten generar proyecciones económicas. Eran el 5, ahora son 6. periodo, Claro. de 5 años. En 5 años creció también, ¿qué? Un 10%, un 5% creció los establecimientos. Y este censo económico que lo hicieron el año pasado va a coincidir con el censo de población, en la parte de la población. Cuando ya se los datos reales. De empleo Claro. y de ingreso, ahí tiene que haber también esa variable donde se refleje
ese incremento de los 5 millones de empleados. Claro, porque el censo de población antes te preguntaba si habías elaborado la semana anterior. Claro. Y ahorita ya no. O sea, Ahorita nomás si chambeaste o no chambeaste. Y cerradas, ¿no? Y sobre es. todo la importancia, maestro, Claro. de este proceso y sobre todo del censo y para qué lo utilizamos. Es una medida perfecta el trabajo de los dos censos, tanto el poblacional como el económico, para Así generar es. estas políticas públicas y políticas Económicas. sociales, económicas y sociales que nos permitan a la sociedad, obviamente, crecer y hacia dónde vamos a necesitar más empleo y hacia dónde vamos a invertir, ¿no? Sobre todo para las decisiones importantes, las decisiones financieras, Sí. ¿no? Que estén ¿Hacia trabajando. dónde? ¿Hacia qué sectores? Y sobre Claro. todo que la PEA se empieza a reflejar, la posición económica que requiere la sociedad, ¿no? Esa población económicamente activa que se empieza a revelar en el censo de población. Sí, lo que pasa es que en el censo de población es población económicamente activa, pero acá en el censo Económico, esa población que fue empleada, ¿no? la que está ocupada. Sí, no, Sí, está bien. no lo Bueno, mismo. Se tienen que alinear, se tienen que cuadrar, definitivamente, que al momento de cruzar información, pues debe de coincidir todos estos variables que se están manejando, así ¿no? es. así Nacionales. es. Muy bien, ¿algún otro comentario de los censos? Si no, hablemos de eso de la condonación de impuestos. Fíjate que hace unos días, el presidente de la República, desde que empezó su campaña como candidato, y cuando ya ganan las elecciones, él siempre estuvo en contra de los impuestos que se condonaban. Yo leí un dato que casi 1 billón de pesos se condonaron de impuestos. Más de 1 billón de pesos se condonaron en tiempos atrás. Entonces, eso como que afecta mucho a las finanzas del gobierno, y entonces el presidente de la República trabajó de ese tema de la condonación de impuestos, de la no condonación de impuestos durante su gobierno, y ya empezó. La condonación se abrió se planteó como una estrategia para recuperar todos esos impuestos que se estaban recaudar los impuestos. para recaudar, y vieron que funcionaba, y obviamente muchas empresas lo utilizaron como un recurso para dejar de pagar. Pues se les hizo fácil repetir la misma fórmula para los siguientes periodos, ¿no? Que parece ser que fueron 3. Yo pienso que sí, que todo el mundo pensó que iba a ser lo mismo que en sexenios pasados, que no iba a haber problemas de condonación, con la condonación, que el gobierno seguiría condonando impuestos, Condonando impuestos. y que no pasaría nada. Entonces, obviamente, el gobierno actual no se interesó por continuar la misma mecánica. Al final de cuentas, que esa condonación de impuestos afecta en mucho a las arcas del gobierno, a los proyectos que tiene el gobierno para financiar, a los proyectos de infraestructura que se requieren, a dar mantenimiento a todo lo que él hace. Entonces, yo creo que ese tema de la condonación es actual y tiene el interés de que lo hacemos. En Tiene todo. muchas implicaciones. Muchas yo creo. implicaciones. Tiene muchas implicaciones. Ajá, adelante, Bolívar. Yo creo que decía el presidente que es una situación pues, de leyes, ¿no? Pues Claro. es justo, pero es inmoral, hablaba él. El hecho de la reforma también implica que, como se hacía todo al oscurito, ¿no? Ver si efectivamente, legalmente es correcto la condonación, en qué situación es legal, bueno, es correcta, y en qué situaciones no. ¿Qué pasó? Aquí se hicieron todo al oscuro, no hubieron ninguna información al respecto. Entonces creo que de esa parte sí se ve la parte que es injusta, ¿no? Pero también la otra pudiera ser, ¿no? O sea, en la ley como estaba, por ejemplo, en un sismo como el del 85, como el del 90, Claro. eran pues, criterios para poderle condonar los impuestos por una tragedia, por aquello, o por una campaña para poder recabar más impuestos. No sé. Hay que separar dos cosas. Una, el condonar impuestos, y la otra es que te devuelvan impuestos por razones de que comprobaste que puedes. O sea, se entiende que sí. era por eso, Es ¿no? por eso, ¿no? Por dos situaciones. Por una, por alguna situación extranatural, podemos llamarle así. Y Y la la otra- otra para poder, bueno, tú no puedes pagar impuestos, bueno, te doy facilidades para que
no me dejes de pagar. El crédito ese te lo deben facilitar. Y la otra es, por ejemplo, si tú haces tus declaraciones y resulta que hubo un remanente a tu favor por alguna causa, eso te lo regresa el gobierno. Eso no es condonar, es reembolsarte los excedentes de lo que tú pagaste. Es decir, si tú me pagas ahorita, olvido el pasado, ya. Eso es condonar. Ajá. No me pague lo pasado, pero págame. Pero, exacto, pero eso fue que generó como una Pero estrategia. ya no te voy a... Sí, pero estrategia. Ahora, por ejemplo, el gobierno le devolvió a varios empresarios 3,000 y no sé cuántos miles de millones de pesos. O sea, no Obviamente eso es ya condonar o decir no me pagues, o no lo pagas, exento de impuestos. Entonces, esas son las cosas que el gobierno actual que se dice, ¿no? hicieron al oscurito, pues, no en Ajá. claridad. Y yo creo que eso es lo que está... Lo que se está tratando. La condonación de impuestos significa, por ahí hay algún comentario que hay escándalos, muchos escándalos se han generado sobre este tema, porque se ha beneficiado un grupo pequeño de empresarios y se ha dejado de percibir esos dineros por parte del gobierno. Obviamente se ha hecho un escándalo porque se han beneficiado no solo empresarios, sino artistas, políticos, un grupo de gentes con esto de la condonación de impuestos. Hay compañías farmacéuticas que se han beneficiado, hasta el candidato presidencial, cantantes, hasta mencionan a una ex primera dama de ahí del país. Y obviamente hay quienes se beneficiaron, hay unos que llaman los perdonados, otros que los ganadores, y en fin, le adjudican, otros dicen que fue un error lo que hace actualmente el gobierno, pero en fin, yo creo que la condonación de impuestos, que es el tema que nos trae aquí en la mesa, es interesante analizarlo. Comentario Vero, Lardo, Fíjate Bolívar. que este asunto creo que es un asunto de campaña del actual presidente de la República, que desde la administración de Salinas para acá se había modificado la Constitución con la finalidad de abrir ese abanico y poder permitir no solo la condonación de cosas de carácter Fiscal. no de cuando hay un evento natural, un terremoto, un ciclón, cuando hay afectaciones vinculado a este tipo de eventos, que es válido y que se sigue manteniendo en la nueva reforma. Aquí abrieron y cada año, cada sexenio el presidente en turno emitía un decreto donde habría, en base al Código Fiscal de la Federación, al artículo 39, fracción primera de ese código, habría esa opción y permitía que grandes empresarios, Se beneficiaron. grandes negocios, bajo ese esquema, no pagaran los impuestos que deberían de pagar. Por eso en el mes de agosto el presidente metió una iniciativa de ley para modificar el artículo 27 constitucional, y uno de los sustentos, de los argumentos, es que en 2 sexenios nada más, en los previos, en el de los Peña, 2 últimos, sí, Peña y Calderón, se habían condonado para empresas, nada más para grandes empresas, 902 mil millones de pesos, de 153, 530 contribuyentes, donde como 20 tenían el 70 o el 80% de ese monto, nada más de esos 2 sexenios. Si se abría el abanico a sexenios anteriores, Oye, vamos a el tener muchas billón sorpresas, quedaba ¿no? corto. Sí, por eso, Sí. pero más de 1 billón. Sigo platicando al regreso, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso con Aprendamos Economía. Y miren, tenés un teléfono en el estudio, el 358-1596, y las redes: Facebook TV UJAT, YouTube TV UJAT, Instagram TV UJAT, Twitter TV UJAT y en www.ujat.tv. Ahí nos vengan a nosotros y nos pueden sugerir cualquier tema
que tocamos aquí en el programa. Y estamos hablando de este tema de la condonación de impuestos. Y fíjate, como diría Gildardo, para aquellos que nos ven, ¿qué es condonación de impuestos? La condonación de una deuda se refiere al acto jurídico por el cual una persona que es acreedora de otra decide renunciar a su derecho y libera del pago a la persona deudora. Y el dato es que de 2007 al 2015 y años después hasta el 2018, más superó al billón de pesos lo que esta gente condonaron. Obviamente, eso a quién afecta, a las arcas del gobierno, a los proyectos que tienen que financiar, a lo que no se hizo y lo que no se logró hacer durante este tiempo de los gobiernos que han estado por ese sentido, esa razón. ¿Por qué lo hacen? Entonces, tú decías hace un rato algo que estabas comentando antes que íbamos al aire con Bolívar. Gracias, maestro. Es la falta de costumbre, le digo, pero ¿quiénes eran los beneficiados con estas condonaciones? O sea, en este paquete económico 2020, por eso es una de las principales medidas que se están utilizando, esta condonación de eliminar la condonación de impuestos. Porque ¿quién eran los beneficiados, no? Veamos las grandes empresas que se veían beneficiadas al condonar los impuestos. Y era una actividad que hacían regularmente, cada periodo entraban en este proceso de condonación y cuántos miles y miles de millones se han eliminado, se han quitado de las, dijera usted, de las arcas del gobierno para generar toda esa parte de programas sociales, todo lo que se puede hacer con todo ese, o se pudo haber hecho con todo ese dinero, ¿no? Obviamente, ¿quiénes van a estar molestos en este momento y quiénes están en contra de esta medida? Claro. Los grandes empresarios, los que siempre estaban seguros de que en este nuevo periodo también iban a tener esa cantidad en condonación. No, porque no pagaban. Y decía, bueno, no lo pagues. No pagues tus... Liberaban, dijera usted en su concepto, ¿no? Liberaban de la responsabilidad. Sí, yo creo que, como dice Gildardo, por ejemplo, el gobierno abría las puertas, ¿no? Claro. Con el poder que tenía el presidente. Esta reforma lo que pretende ahora es cerrar con doble llave. 3 candados, maestro. Pues ya la canción. Sí, cerrarle, pero el problema es que genera ahorita una mayor incertidumbre en materia fiscal, pues, porque por la cultura, por la cultura misma, la cultura fiscal que tienen los empresarios nacionales, ¿no? El no pagar. Que estamos acostumbrados a no pagar y de pronto sí vas a pagar impuestos. Y que también todo el mundo paga impuestos. Pero si el ciudadano de a pie, nosotros, va al día, paga sus impuestos, ellos qué privilegios tienen para no pagar impuestos. Yo creo que es un tema muy interesante. Si algo se le ha cuestionado a la política fiscal del gobierno mexicano, es que tenemos una política fiscal que somos es más, los guatemaltecos recaudan más que nosotros. O sea, nosotros andamos no llegamos al 17, 18% del PIB, cuando por regla mínimo debería ser un 25, 26% del PIB. Entonces, mínimo, aquí lo que yo veo es que hay una postura política del actual gobierno de no promover ningún nuevo impuesto. Y sí... Y ni aumentarlos. No promover nuevos impuestos y ni aumentarlos. Bueno, eso acorde a la inflación es lo que se va a ir actualizando. Pero hay muchas fugas. Por ejemplo, esto de las condonaciones de impuestos, no es posible que hayan empresas que luzcan como exitosas y que año con año mencionen que sus utilidades son de tantos miles, millones de pesos, cuando de esas utilidades parte son impuestos que debieron haber pagado al gobierno y que no lo han hecho. Yo creo que llegó el momento de esta política equivocada que tenían los grandes empresarios, porque los pequeños empresarios, los medianos empresarios, esos sí van al día. Los que te dan este lujo son los que sustentan cierto prestigio a nivel nacional e inclusive internacional. Por aquí veía yo al compadre de José Juan, la empresa Carso. ¿Cómo es posible que también el sexto millonario del mundo que no paguen impuestos? Por eso es millonario. Así es, ¿verdad? No se vale. ¿Por qué beneficiar a los que más tienen, no? Obviamente. Finalmente, claro.
Yo creo que la parte de la condena de impuestos es una parte muy difícil para los que están acostumbrados a no pagar. Obviamente fueron esas amnistías fiscales a contribuyentes que no pagaban, que se enriquecieron. En el periodo neoliberal son gente que empezaron con 1 millón, eso tiene más de 15.000, 20.000 millones de dólares. Gente que no, todo lo que captaban de sus utilidades, sus empresas, lo engrosaban a su riqueza. Inclusive son los que pagaron menos salario. De cada peso que ingresaban de utilidades, solo agarraban 26 pesos para pagar salarios. El resto se lo guardaban. Y se enriquecieron. Y obviamente les cuesta trabajo, muy bien lo decía hace un rato Bolívar, ahorita les cuesta trabajo tener que pagar impuestos. O entrar en este proceso de renovación, maestro, ¿no? Tendrán que cambiar sus ideas, su forma de pensar con Que el va en impuesto y punto. porcentaje de sus utilidades, porque no están perdiendo ellos. Nada, no pierden. Sencillamente, en lugar de ganar el 30 o el 40%, que ganen el 25, el 5%, si Págalo. es impuesto, que lo paguen. Eso no, al contrario, consolida la política fiscal del Estado Y mexicano. una cosa importante, no quieren pagar impuestos y le exigen al gobierno que haya infraestructura, más carretera, más comunicación, no más todo. Pero ¿quiénes pagamos impuestos? La cartera cautiva de nosotros. Ellos no pagan nada y le exigen. Entonces, para que puedas exigir, da. Siempre se ha acostumbrado a que las personas físicas son las que tienen la mayor carga fiscal. Así es. Que la moral, porque ahí se va es decir, con solo constituir una sociedad que tenga fines sociales, también por ahí se va el impuesto. Pero hay una cosa, cuando entrevistan a ellos, cuando salen de la reunión con el presidente de la República, necesitamos más carretera, más obra de infraestructura, más esto. Más hospitales, Pero no más escuelas, pagan, más por supuesto. Pues no aportan que se crea esa obra de infraestructura a la finanza pública. No aportan, que pongan su parte para poder exigir. No, y según el SAT existía una tendencia creciente a estar utilizando la condonación de impuestos. Bueno, Entonces, por eso estaba por ley, por Claro. eso es esta reforma, Entonces, por eso para cerrarle ahí. para cerrar la triple llave que decía Bolívar. Pero imagínense ustedes, $1 billón de pesos, ¿en qué lo apoyaría? ¿Para qué se le imagínense el dinero? monto, ¿qué pudiéramos hacer con ese Con dinero? ese billón. el monto de recursos económicos que no dispone el Estado Así es. de estas condonaciones. sí. Sí. Si a eso le agregamos las facturas Apócrifas. apócrifas que están al doble de lo que no pagan impuestos, bueno, por eso el gobierno tiene bien clara la película. No hay necesidad de incrementar los Impuestos, impuestos, sino lo que recaudar. hay que reordenar todo este relajo que hay Así es. en la recaudación. Así es, y el mismo principio, a mayor ingreso, mayor impuesto. ¿no? Eso es claro. Sí, pero ellos sí, Es como justicia. en los lugares donde están como transnacionales, ahí sí pagan sus impuestos. Así Ahí es. van al Ahí, día. no hay Así es. ahí van al día. Ahí no hay condonación. Vienes a la casa y no quieres pagar nada. Pero sí quiero más carretera, energía eléctrica, un seguro social, más y más. Pero aporta para la No casa. tendrían por qué rechazar esta medida, maestro. No tendrían No por qué tienen por qué rechazar. hacerlo. Así es, porque simplemente es hacer lo que tienen que hacer. O sea, pagar, hacer lo correcto, lo que dijera el maestro Gildardo, lo que los medianos y micros están haciendo, ¿no? Haciendo sus pagos correspondientes sin ninguna condonación. Entonces, Yo creo que sí. Pues, hoy hemos Creo que hablado del programa, estamos en la esa recta ley final. ya está autorizada, ya fue Ya aprobada se aprobó. por unanimidad. Entonces yo creo que... En el Senado quisieron Culebrarse, pero no, sí, no. pero siguieron, se vieron los congresos, creo que ya están en la mayoría de los congresos, porque como es una reforma sí, constitucional, constitucional, tiene que ser el tendría que 50 más 1 de Así los es. de los estados. congresos locales. De Sí, los yo creo congresos que locales. en función a esos impuestos es la única manera o el único fin que el Estado tiene pues para Ahí consigo está mismo recursos, sí. y hacer sus inversiones. ¿no? Si exiges, Cierras aporta. la puerta allí, bueno, como que el gobierno. no, que sin para nada. hacer mejor las cosas, ¿no? Tenemos que hacer mejor las cosas y la única manera es hacer las cosas haciendo ese tipo, o sea, entrando en rigor, vas a pagar lo que tienes que pagar, o sea, no tenemos que andar condonando impuestos y sobre todo los que más tienen. Claro. Por eso es entendible porque muchos medios de comunicación se beneficiaban también Claro. de estas cosas. Es entendible la actitud que tienen contra el actual gobierno federal, que cualquier detallito lo maximizan Lo magnifican y y lo lo hacen satanizan, que es de lo peor.
Así Cuando es. antes sucedían las cosas y todo el mundo lo pasaba tapaba, nada, claro. no había nada. Y hoy que se está metiendo orden, parece ser que no les gustó. No les gusta, no. No les Yo lo que, yo lo Pero que es a los insisto, pocos, ¿no, maestro? Es a los pocos, Pero definitivamente. son los dueños de los grandes los medios de comunicación. y todo lo tergiversan, y dan un giro diferente. Yo nada más soy de la idea de que, yendo cerrando ya que el tema que estamos comentando nosotros, yo siempre he visto, vuelvo a repetir, que salen de la reunión con el presidente, los entrevistan y dicen, necesitamos esto, necesitamos, pero aporta. Es una conducta que tienes en la casa. Tus hijos, si quieren algo, que aporten algo para que se beneficie la casa. Y esta casa se llama México y es la de todos nosotros. Para que crezcan, ¿no? Maestra, comentarios, vayamos cerrando el programa. Para crecer de manera económica, definitivamente tenemos que entrar en el riel, y obviamente a los que les cuesta más trabajo, definitivamente son los que estaban ya acostumbrados a esta condonación que se hacía ya por mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Entonces yo siento que es una buena medida política, es una buena medida para empezar a recabar y a tener el dinero para poder invertir en todas las cosas que necesita la sociedad en general. Y el concepto que siempre usan tu compadre y todo eso Sí, de sí, allá sí. es, necesitamos que el gobierno nos dé certidumbre jurídica. Esto que se está haciendo es hacer certidumbre jurídica, muy bien. Lo que existía anteriormente no era certidumbre, era negocio de un grupito. Que no debe certidumbre. Es decir, el SAT, ahora sí, el SAT se juega el todo por el todo. Definitivamente. Definitivamente. Es decir, no hay marcha atrás. No es posible volver al pasado. A lo que estábamos antes. Pero bueno, pues la verdad que un tema bastante interesante de los impuestos. Y bueno, seguimos platicando estos temas el próximo martes. ¿Les parece? Hasta pronto.